Yo ya le estoy, Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más en Facebook Live de Tejo y Sati Comunicación. Hemos estado hablando durante octubre y lo que va de este mes de noviembre sobre el tema de la muerte. Hemos tratado diferentes temas, profundizado mucho en el tema del duelo, tanto en población infantil como en adulta, y hoy toca hablar de adolescentes y muerte. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Estamos hoy con ustedes Eugenia Barajas, terapeuta emocional. Buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes. También está Gabriela Gallegos, que es educadora, psicóloga, tanatóloga y psicoterapeuta transpersonal. Buenas tardes, Gabriela. Hola, buenas tardes y bienvenido, Raúl. Qué honor tenerte por aquí. Y buenas tardes a nuestro invitado especial del día de hoy, Raúl Rojo Ruiz, que es director general de Trascender Psicología, catedrático del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Centro Integral de Atención Integral, Centro Académico de Extensión Profesional y de Investigación, y del Instituto de Capacitación y Formación Estratégica Integral, entre muchos otros títulos. Es un suicidólogo internacional certificado ante la Red Mundial de Suicidólogos y tiene maestría en Gestalt con especialidad en adolescentes. Entre otras cosas, decíamos. Raúl, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes al auditorio también que nos está presenciando y a quienes le van a dar reproducir más adelante. Claro que sí. Daremos durante el programa y al final nuestros medios de contacto, pero obviamente Facebook Live es nuestra plataforma básica, y Facebook Psique y Sati, Facebook El Tejo y Facebook Kalinda Tamara. Muy bien, pues queremos arrancar, Raúl, si nos das un contexto de cuántos adolescentes aproximadamente hay en nuestro país. Estamos hablando de que somos 120 millones de habitantes aproximadamente. Y mira, y en un aproximado de que el país, después del último censo de población de las cifras oficiales, ya podríamos decir que somos un aproximado de 135 millones de mexicanos. Y de esos 135, aproximadamente la tercera parte somos una población de entre los 12 y los 29 años de edad. Pudiéramos nombrar adolescentes hasta antes de los 18, pero déjame decirte algo interesante. Hace unas décadas, el promedio de vida de los seres humanos era aproximadamente de 75 años en promedio. Pero ahorita con los desarrollos tecnológicos, nutricionales, a través de los alimentos, los medicamentos, el promedio de vida se ha extendido y la longevidad, de las personas es de 94 años en hombres y 97 en mujeres, por lo que las etapas del desarrollo se van extendiendo. Actualmente los especialistas en adolescentes decimos que la adolescencia termina hasta los 35 años de edad. Entonces, podría responder tu pregunta como que pues un 40-45% de las personas en México somos personas adolescentes, ¿no? Es amplia la situación porque de cierta manera se están expandiendo estas, ¿cómo decirlo?, vertientes, porque finalmente vemos muchas personas a lo mejor que sobrepasamos los 30, pero que seguimos pensando todavía en pertenecer a una tribu social, todavía tenemos un conflicto de identidad, ¿no? Entonces, te puedo decir que vemos muchísimas personas jóvenes, lo quiero englobar como jóvenes, porque el adolescente y el joven pareciera que es un sinónimo, pero es algo diferente. Déjame denominar adolescente al que adolece. Es doloroso ser adolescente. Y una persona joven, pues sí, biológicamente podemos ser jóvenes, pero yo creo que también en cuanto a la actitud, la personalidad y la energía, también preservamos la juventud. ¿O qué me dices tú, mi estimado Alberto? Pues te la compro, Raúl. Ya retrocedí yo 10 años en mi edad, entonces me gusta ese punto, esa propuesta. Bien, la adolescencia está conceptualizada socialmente como la etapa quizá más difícil de la vida del ser humano, porque es la evolución, la época de cambios, de sentimientos, y al respecto, bueno, quizás se han tejido algunos mitos o situaciones que se piensan como en una caja, de que el adolescente tiene siempre conflictos. ¿Qué hay de cierto en esto, Raúl?
Definitivamente siempre va a haber conflictos. Yo creo que en todas las etapas del desarrollo, pero específicamente en la adolescencia, porque por lo menos en la niñez tenemos un sistema familiar social que nos encapsula, pero cuando somos adolescentes queremos salir de ese sistema social y entonces pretendemos pertenecer a otros sistemas sociales, el de los amigos de la secundaria o los amigos de la prepa, o simultáneamente por los estudios donde hemos transitado, si practicamos alguna actividad deportiva, artística, los amigos de la cuadra, siempre pretendemos estar simultáneamente perteneciendo. Y es una tarea del desarrollo propia de la adolescencia que vamos a denominar la membresía. Todo adolescente quiere sentirse miembro, pero déjame decirte que para poder aclarar, la adolescencia la vamos a dividir didácticamente en dos aspectos: adolescencia temprana y adolescencia tardía. Vamos a nombrar a todas las personas de entre 12 y 20 años adolescentes tempranos y de 20 en adelante adolescentes tardíos, justamente porque cada una de estas etapas cumple cierta tarea en el desarrollo. Y específicamente en la adolescencia temprana es donde tenemos más confusión. Estamos, digamos, obligados a tener que decidir sobre un proyecto de vida, a decidir sobre una carrera o a qué nos queremos dedicar, elegir nuestras amistades, probablemente elegir una pareja, que aunque no nos vamos a casar todavía, pues sí, efectivamente es importante tener pues cierto manejo de nuestras emociones, ejercer nuestra sexualidad con información, y si no la ejercemos con información, pues bueno, vienen los embarazos adolescentes no planeados o viene una infección de transmisión sexual que nos puede costar incluso la vida. Entonces, en este tipo de estadísticas, pues déjame decirte que sí, la adolescencia es una etapa muy complicada. Incluso el Instituto Nacional de Salud Pública documenta que en el 2015 hubo más o menos 6,500 personas que se suicidaron entre esta edad de los 10 y los 20 años, ¿no? Entonces, de los cuales el 10.5% aproximadamente tenía entre 10 y 17 años, y el 58.8% de esos casos fueron varones y el 41.2% eran mujeres. Entonces, esta estadística también es importante porque se reflejan más suicidios en hombres que en mujeres. Y esto quiere decir que los hombres, de cierta manera, estamos un poco más incapacitados para vivir nuestra emocionalidad abiertamente. Es algo bien interesante que ahorita estaremos desplegando a través de este programa. Claro que sí. Padrísimo. En estos programas pasados, Gaby, Eugenia y otros invitados han compartido su conocimiento y sus sensaciones respecto al tema de la muerte. Y como todos sabemos, y lo tenemos que reiterar, estamos en una época nueva, diferente, inusual, en una pandemia que nos ha confinado en nuestros hogares. Y esto ha repercutido en las personas en general. Y yo quisiera abrir aquí ya el tema específico. ¿Qué efectos se han visto en los adolescentes en el contexto de esta pandemia que estamos enfrentando en México y en el mundo? Pues para empezar, muchísima privación porque de por sí, digamos, los adolescentes no son los mismos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte del 94 para abajo a del 94 para arriba. ¿A qué me quiero referir con esto? Digamos que cuando cae el muro de Berlín y se globaliza el capitalismo, los adolescentes somos mucho más interesados por tener siempre algo tecnológico a nuestro alcance. Claro. Mientras que antes, al menos en el contexto mexicano, no se veía de esa manera. Por lo que déjame decirte que del Tratado de Libre Comercio para acá, con todo este avance tecnológico, los seres humanos nos hemos vuelto más aislados y en particular los adolescentes. Nos hemos vuelto más aislados respecto a que estamos todo el tiempo en el teléfono, en las redes sociales, en la computadora, aislados en nuestra habitación. Sin embargo, la pandemia vino a agudizar este rasgo. Si de por sí entonces los adolescentes prácticamente ya no salíamos a las afueras a jugar fútbol, etcétera, etcétera, difícilmente porque ya estábamos en el videojuego o en la computadora, etcétera, etcétera, ahora ha sido obligado, ¿no? Entonces imagínate para esos adolescentes que llegaban a la escuela muy temprano, antes de que llegara el profesor a dar la clase, traían su mochila, se la quitaban, la dejaban en el lugar y salían a las afueras del salón a echar cotorreo en la bolita mientras llegaba el profesor. Eso ya no existe, ¿no? Eso hace que los adolescentes de hoy sean más aislados
por lo tanto, más, digamos que están más contenidos de sus temas, difícilmente lo comentan con alguien, y esto definitivamente va a ser una bomba de presión que va a estallar en algún momento, ¿no? Y que actualmente de una o de otra manera ya está sucediendo, que está estallando a través de depresión, a través de ansiedad, de algunos otros brotes que estaremos hablando en términos clínicos, pero definitivamente los adolescentes de hoy, yo me he dado cuenta con muchos adolescentes que trabajo en consulta que dicen, ¿sabes qué? Me voy a dar de baja este semestre y el siguiente año ya que regresemos al sistema presencial, ya vuelvo a darme de alta en la escuela, pero, oh, sorpresa, ternurita, esto probablemente vaya para 5 o 10 años, no se va a quitar en enero, ¿sabes? Entonces, definitivamente, diría mi amigo Carl Darwin, los animales más fuertes son los que mejor se adaptan, así que o nos adaptamos o te carga la tostada, ¿no? Entonces, definitivamente hay un proceso de duelo, hay una gran pérdida y estamos aún en negación. No lo queremos creer, no lo podemos creer, no lo podemos asimilar y eso definitivamente nos genera mucho conflicto. Raúl, qué cosas tan interesantes estás comentando y me gustaría como puntualizar algunas de ellas. Adelante, Gaby. No en relación a la polémica, sino en relación a cómo yo veo las cosas. Mira, lo primero que me gustaría comentar es que la parte orgánica y de la parte hormonal en los adolescentes me parece que es básico y hace que sean como un hervidero de hormonas y de despertar y de energía, muchísimo más que los niños, ¿no? Pero no han aprendido totalmente a regularlo y a expresar asertivamente estas emociones. Y sí me parece que necesitan un acompañamiento diferente y puntual, tanatológico en relación a sus pérdidas, a lo que necesitan los niños o a lo que necesitan los adultos. En efecto, de los varones que intentan suicidarse lo logran más que las mujeres, pero también es por esta cuestión de la testosterona. No sé si necesariamente sea, aunque estoy de acuerdo contigo, que hay un poco de mayor dificultad en este procesamiento de sus emociones por los condicionamientos culturales, ¿no es cierto? Sí, pero mira, déjame aclararlo de cierta manera. La complejidad humana la vamos a descomplejizar nombrándola en 5 dimensiones, ¿no? La primera dimensión es corporal, sencillamente somos seres orgánicos, es difícil ser en el mundo si no es a través del cuerpo. La segunda dimensión es emocional, ¿sí? De cierta manera las emociones siempre están siendo el origen de la tercera dimensión que son los pensamientos. La cuarta dimensión la voy a nombrar como metafórica, energética, espiritual. Y la quinta es una dimensión social, ¿no? Entonces somos seres biopsicosocial espirituales. Y entonces sí, definitivamente la testosterona, digamos, todos los químicos que están desarrollando o comenzando a irrigar en este desarrollo sexual secundario los adolescentes es muy importante. Sin embargo, no es el origen en sí. Es uno de los tantos orígenes que están sucediendo simultáneamente, ¿sí? Digamos, en terapia Gestalt denominamos que esto es una experiencia. Ajá, es una experiencia compleja que se está conformando de múltiples situaciones, de múltiples elementos que están concatenados entre sí y que ambos, digamos, entre todos se eclosionan y se retroalimentan y todos tienen que ver con todo. Entonces, sí tiene que ver con eso, pero déjame decirte por qué lo digo respecto a que estamos imposibilitados. Porque en nuestra cultura, ser hombre que siente, ser un hombre sensible, es muy penado, ¿sí? De repente, si un hombre, sucede con todos los seres humanos, pero un poquito más con hombres que con mujeres, ¿no? Si está triste, le dicen, no estés de joto, no estés de puñal, no estés de no sé qué. Si se siente con miedo, no seas cobarde, no seas gallina, bla, 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 bla. Y entonces nos llevan a una inminente represión de la emoción, ¿sí? Y esta emoción sencillamente no surge de manera orgánica, surge siempre en relación en una situación con un otro. Entonces, es muy complejo porque es relacional, pero entonces esto nos lleva sencillamente a ser muy complejos y más como adolescentes. ¿Recuerdan que les decía que la adolescencia la vamos a dividir en adolescencia temprana y adolescencia tardía? Pues a estas alturas del partido, a los adolescentes tempranos los vamos a llamar los centennials.
o la generación Z, ¿no? Ujú. A los, digamos, adolescentes tardíos los vamos a llamar millennials, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Eugenia o su servidor somos millennials, ¿no? Y a partir de aquí podemos comprender que la generación millennial, que es como actualmente apodada la generación de cristal, tiene un origen desde donde está esta susceptibilidad a romperse. La generación centennial, pues ni les digo, ¿no? De hecho, en la tasa de suicidios, digamos, entre personas de 10 a 24 años aumentó un 56% en contraste del 2007 al 2017. Y esto, de cierta manera, nos está indicando que las personas son menos tolerantes a la frustración, a todo lo que está sucediendo, ¿no? Lo que estamos viendo en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología es que de por sí ya se pronosticaba que para el 2020 el suicidio iba a ser la causa número 1 de muerte en jóvenes y posiblemente en niños, pero no teníamos previsto que se iba a venir una pandemia, que las personas iban a dejar de salir, que los niños y sobre todo los jóvenes que contenían, digamos, que descargaban su energía vital a través del deporte, pues ya no iba a poder salir a entrenar todos los días, o ya no iban a poder estar en la academia de baile o en la actividad recreativa que les gustara, ¿sí? Y entonces definitivamente esto nos está pues atrofiando. Estamos, digamos, esto es el origen del futuro satírico que nos plantean en la película de Wall-E, donde los seres humanos somos gorditos y llega la comida hasta nuestro asiento y ya no, o sea, estamos tan así que desde la Ciudad de México y aquí en donde estoy, que es Cuautla, Morelos, estamos interconectados en milésimas de segundo y que podemos hablar para el mundo con un desfase de 15 segundos, pero justamente nos pudieran ver en vivo, bueno, si algún desvelado en Madrid, o nos pueden ver 2 horas antes en San Diego, o sea, de cierta manera la tecnología está llegando y digamos que estas nuevas generaciones son generaciones tecnológicas. Ahora, hay algo bien característico también porque, por un lado, amamos la tecnología, pero creo que esta pandemia vino a hacer que odiemos la tecnología, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con los jóvenes que se burlan de estos spots de Ocesa donde hacen conciertos virtuales y dicen, no, como un concierto virtual, mejor lo veo en YouTube. Pero cuando íbamos a un concierto real, las personas estaban todo el tiempo grabando con su celular, ¿no? Y ni siquiera veían al artista, nada más estaban viendo que su grabación no saliera tan movida. Entonces, ¿de qué manera nos podemos comprender? Lo único que podríamos decir es que los seres humanos somos complejos, ¿saben? Totalmente. Somos complejos, somos relacionales y también me gustaría poner también un poco el dedo en la llaga, si me lo permite, Raúl, en el futuro, Adelante. porque a mí me parece que la adolescencia no nada más adolece de los duelos que ya sabemos, lo corporal, la infancia que perdieron, la relación con los padres que eran en la niñez, bla, bla, lo que todo el mundo sabemos, sino también en lo que ganan, y hay muchas ganancias, ¿no? Hay tareas de desarrollo que no porque no las hayas hecho, sigues siendo un adolescente, ¿no? Dejas de ser adolescente en la parte orgánica y biológica cuando se terminan los desarrollos el desarrollo de los caracteres secundarios, sexuales, y es ahí donde quisiéramos enfocarnos, mi querido Raúl, en cómo ayudarles a esto que tú llamas adolescente temprano, hasta los 20 años, de 12 a 20 años, 11 años. ¿Cómo les podemos ayudar en esto que están pasando, en esta depresión, en esta ansiedad, en los duelos, tantas personas que están muriendo, sus papás, sus abuelos, las características de los adolescentes que tienden tanto a estar hacia adentro y ahorita ante esto social que no pueden, como bien tú señalas, en lo relacional, estructurarse, cómo poder ser de ayuda? Yo lo respondería dirigido a los papás, Gaby, porque Exacto. ¿has escuchado cuando vuelas, esa indicación que te dan las sobrecargos respecto a que en un caso de despresurización del oxígeno en la cabina van a caer 2 mascarillas? Y si viajas con un menor, lo primero que tienes que hacer es ponerte la mascarilla tú para después ponérsela al menor. Los adolescentes necesitan ser orientados, aún son interdependientes del mundo adulto. Y el problema es que como padres no lo hemos reconocido. Como padres pensamos que como ya están grandes, pues ya tendrían que hacerse cargo.
¿sabes? Pero irónicamente le seguimos hablando como si tuvieran retraso mental. Mira, no es mala onda. De repente me he dado cuenta con algunas mamás que porque no quieren reconocer que ellas mismas están creciendo y por no sentirse rucas, siguen tratando a los adolescentes como niños, como bebés. Y entonces el adolescente comienza en una lucha donde dice, es que este cuerpo ya no es de un niño, yo ya no quiero ser tratado como niño. Y de repente el decir, te hablan como niño es decirlo amorosamente, porque el adolescente lo dice, yo no quiero ser tratado como un idiota, ¿no? Como alguien con retraso mental. Pero los papás somos muy dados a hablarles lento y queremos que entiendan y el adolescente se siente frustrado y se siente agredido. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer que la persona adolescente ya no es un niño, es un joven, es un adolescente como tal, y entonces hay que comenzar a darle ese respeto. Ese respeto nos va a dar también la posibilidad de que el adolescente se asuma como persona adolescente y pueda comprender que sí tiene derechos, pero también tiene obligaciones y tiene responsabilidades. Pero lo que necesitamos crear es un entorno en el hogar donde la persona se pueda sentir cómoda y no tenga que estar luchando en tratar de comprobar que ya no es un niño, porque el adolescente lo hace a través de la rebeldía, a través del estar contradiciendo al papá o a la mamá, ¿sí? Creo que una vez que los adultos que rodeamos a los adolescentes tengamos la certeza y comprendamos esa situación, creo que ya es un gran apoyo, ¿sí? Porque la persona entonces va a poder aperturarse a reconocer que las recomendaciones que se le dan son con una preocupación genuina, no por querer complicarle la existencia, porque esa guerra declarada previamente habrá terminado en el momento donde comencemos a validar su ser adolescente. ¿Sí? Entonces, Así creo que esa es es. la principal manera, mi querida Gaby, y déjame decirte, voy a sumar algo más a tu resumen, que estás puntualizando acertadamente todo lo que vamos comentando. Somos seres interrelacionales. ¿Sí? De repente nos han vendido mucho los libros de autoayuda, la autoestima, etcétera, etcétera, que todo es propio, que todo es auto, que todo es único, pero no, todo el tiempo estamos dependiendo uno de otros y aquí sería fabuloso que como adultos podamos comprender que necesitamos y dependemos de nuestras juventudes. Sí, porque pareciera que dejamos a las juventudes encapsuladas en un stand-by, pues mientras maduran y crecen y son funcionales para la sociedad, ¿no? Pero de repente no, o sea, dado que no los estamos dirigiendo con toda la atención y el valor que tienen, pues entonces los adolescentes se viven desubicados. Y por supuesto que están desubicados porque no los incluimos, los segregamos. ¿Sí? Entonces esa sería la principal recomendación, mi estimada Gaby. Yo tengo varias preguntas. Me gusta, Adelante, Eugenia. Gracias, Raúl. me gusta mucho esta idea que das, ¿no? O sea, como de no darle valor me suena completamente a entrar al tema del suicidio, ¿no? O sea, yo no tengo ningún valor en esta sociedad, en mi familia, en mi núcleo, entonces, ¿para qué continúo con esto, no? Pero aquí mi pregunta sería para esta parte de lo que dijiste también anteriormente del miedo a la tecnología. Muchas personas piensan o pensamos que los medios de comunicación tienen mucho que ver con esta idea. O sea, realmente, ¿de dónde surge la idea de querer quitarse la vida? O sea, de un adolescente con tan poca experiencia que realmente la solución sea esta, ¿no? O sea, como que lidiar con la muerte inmediatamente para no seguir como con este sufrimiento o qué es lo que pasa. Sí, mira, necesitamos reconocer que el suicidio no es el querer matarte por gusto, es la desesperada respuesta de querer paralizar cierto dolor. Ajá, el suicida, perdón, no quiere acabar con su vida, quiere acabar con el dolor. Y el suicidio es multicausal, es un aspecto que va a tener múltiples causas y que a su vez no podemos reducirlo a una sola causa, porque tiene que ver con aspectos neurobiológicos. Actualmente se está estudiando que incluso hay un gen que hace propensas a las personas depresivas, que hace propensas a las personas ansiosas y sobre todo suicidas. Ahora déjame categorizar el suicidio también como dos partes. Una categoría es el suicidio donde hay un trastorno psiquiátrico preexistente comprobado y la otra categoría es donde no hay un trastorno psiquiátrico preexistente comprobado. Así que quiero decir que no todos digamos,
no todos los psicopatológicos son suicidas, así como Los no todos los adolescentes. suicidas tienen una psicopatología, pero sí hay aspectos neurobiológicos. Hay una palabra que nos encanta a los suicidólogos que es la desesperanza, ¿no? Entonces, el reconocer que en el mundo ya no hay tantas vacantes laborales, que puedes estudiar medicina o ingeniería y vas a terminar manejando un Uber, de repente son situaciones que llenan a los jóvenes de desesperanza. Algunos trastornos psiquiátricos, específicamente el depresivo mayor, caracterizado por episodios de tristeza, de llanto, irritabilidad, ansiedad, crisis de angustia, fobias, obsesiones, quejas de dolor, conductas de autodaño también puede ser un factor predisponente, o con la comorbilidad, la diversidad sexual, que de repente hay adolescentes que no están siendo, digamos, validados o reconocidos con una exploración que han elegido hacer de su diversidad o digamos, esta curiosidad que los ha llevado a reconocerse como gays, lésbicas, bisexuales, etcétera, al no ser reconocidos o validados con un adulto de su vida, pues de cierta manera se sienten inadecuados, avergonzados, no pertenecientes. También de repente algo característico es la impulsividad, ¿no? A los adolescentes somos bastante impulsivos. A veces, digo, ¿por qué no decirlo? El embarazo no deseado también puede ser una causa que lleva a la persona a pensar en esto. Los trastornos de la alimentación, el bullying escolar o el cyberbullying también es terrible. El desempleo, o sea, son situaciones que van orillando a las personas adolescentes o jóvenes a pensar en que la vida no vale la pena vivir. A esto súmale, sí, la influencia de medios tecnológicos, específicamente la música, algunos influencers o celebridades que han terminado suicidándose, entre otros factores, como el uso de sustancias adictivas, el desamor. O sea, son un montón de situaciones que circundan la vida adolescente que llevan a la persona a ya no querer vivir, ¿sí? Pero a ver, hablar de muerte en adolescentes implica dos cosas: que el adolescente muera o esté buscando morir, y que a su vez el adolescente tenga miedo a la muerte, ¿saben? Porque esto también me lo he encontrado muy seguido en adolescentes. Los adolescentes están comenzando a conocer su cuerpo, sus respuestas fisiológicas, sobre todo ante las emociones. Y en la pandemia me llegaron muchísimos pacientes, salud, muchísimos pacientes que reportaban un trastorno de pánico, ¿no? Y yo así de, a ver, ¿y cómo te lo decretaste? No, pues es que busqué en internet, pero lo que resulta es que el miedo que tienen, que se vive a través de respuestas gastrointestinales, sudoración de las manos, temblor en las rodillas, respuestas cardiovasculares, de repente es normal que sintamos el miedo a través del cuerpo. Pero entonces, como buenos integradores, todos estos pequeñitos síntomas nos los llevamos a agruparlos en un cuadro clínico. Y esto nos genera miedo, lo que hace que estos pequeños síntomas crezcan en su intensidad y entonces el cuadro clínico incremente y entonces esto crezca en la intensidad del miedo y entonces esto es un círculo vicioso que va creciendo, creciendo, creciendo. Justamente entonces los adolescentes, puedo decirte que sí, por un lado, el suicidio ha sido la segunda causa de muerte en México en jóvenes y que está siendo la primera o está comenzando a ser la primera. Pero déjame decirte que también la muerte genera una angustia. Desde el plano existencial, la muerte la podemos comprender como el pasar del todavía sí al ya no. Y entonces ahorita donde el adolescente tiene un mundo lleno de posibilidades, donde todavía sí puede lograr lo que se proponga, la idea de morir o que un ser querido muera, más con el tema del COVID ahorita, nos mortifica a transitar a un ya no. Y entonces eso nos genera una angustia terrible, ¿saben? Y es una característica de la adolescencia que la voy a nombrar como una crisis existencial, ¿no? Sí, comenzamos en este despertar existencial donde me doy cuenta que existo y así como existo puedo dejar de existir, y así como existe mi mamá puede dejar de existir, y así como existe mi mascota puede dejar de existir, y así como existe mi novia puede dejar de existir, y eso nos vuela la cabeza. Y qué importante, ¿no, Raúl? Todo lo que tú dices, porque pones el eco en las relaciones, en las múltiples factores
socioculturales y familiares. Hay una frase que yo amo que dice, parafraseándola más o menos así, lo que se dañó en lo relacional, lo puedes sanar también en lo relacional. Entonces, qué importante, ¿no? Si tú joven nos estás escuchando en este momento y estás como bien acaba de explicar Raúl, desesperanzado, con este vacío existencial, te sientes sofocado, te sientes solo y quisieras acabar con tu dolor, qué importante es buscar ayuda, qué importante no solo es escuchar estas frases de tú puedes, échale ganitas, esto no sale con tú puedes, échale ganas, esto sale en una relación, con un vínculo, o como bien apuntó Raúl al principio, ¿no? En una relación con los papás, donde ellos puedan propiciar un nuevo vínculo que potencialicen el escucharte, el que tú puedas expresar de múltiples formas lo que estás sintiendo. Hacia allá quisiera ir un poquito, Raúl. Sí, yo creo que aquí, si tú, persona joven, nos estás escuchando, creo que tienes que reconocer que eres muy importante. Yo te lo voy a decir como padre de familia. Yo sí creo que los hijos aprenden de los padres, pero reconozco que los padres aprendemos muchísimo de los hijos. Y esto, de cierta manera, te da la responsabilidad de dirigir de dirigir a tus papás. Tus papás tienen que aprender muchísimo de ti, tus profesores, tus vecinos, el mundo adulto en general. ¿Sí? Diría mi amigo Peter Parker, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y el conocimiento es poder. Y déjame decirles a los adolescentes que nos ven, que probablemente no lo sepan, pero en este momento tú eres la persona que tiene más estudios de toda tu familia, ¿sabes? Probablemente tu papá tiene solamente la secundaria, probablemente tu mamá también, porque las estadísticas en México nos dicen que somos un país muy desatendido en educación y el hecho de que tú estés cursando la prepa, estés cursando la universidad, te hace una persona pensante, sapiente, de un linaje culto, de un linaje letrado. Y esto te trae gran responsabilidad y una de las grandes responsabilidades que yo en este caso quiero asumir como terapeuta es preservar la vida. Y preservar la vida implica cuidarme a mí también. ¿Sí? Si yo de repente, como buen adicto al trabajo, me aviento 70 pacientes a la semana, si yo me descuido, entonces, ¿quién va a cuidar a estas personas? ¿Sabes? Sí es importante reconocer que todos somos necesarios y que todo encaja en el conjunto y hacemos algo perfecto, pero que de repente no podemos verlo de esa manera, pero es porque estamos transitando por una etapa de desarrollo y está bien no verlo de esa manera, solo hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes a que la vida misma nos vaya dando el camino para poder ser personas importantes. Yo lo decía hoy y lo voy a decir con orgullo, hoy con una paciente con una consultante que estaba en la mañana trabajando, yo le decía, no estás ante el terapeuta hoy. Hoy también estás ante el que fue chalán de un tapicero y el que estuvo atendiendo un Burger King y el que limpiaba etc, porque yo soy toda mi historia y yo soy todo lo que he sido, ¿sabes? Entonces, de cierta manera, en algún momento debemos reconocer que los seres humanos estamos de paso y que dado que estamos de paso, pues vamos simplemente acumulando ciertas experiencias que le van a ir dando más sentido cada vez más a lo que vamos a hacer en la etapa intermedia y en la etapa final de nuestras vidas. Pero necesitamos ser pacientes para eso. Raúl, quisiera Gracias, Raúl. puntualizar, ver si Adelante. estoy interpretando los que podríamos detectar como puntos de alerta. Si observamos que nuestros hijos adolescentes, digamos alrededor de los 14 a 20, 22 años, se empiezan a aislar un poco más o no comparten sus ideas, sería un signo a observar, a atender. Y la famosa frase de que todo lo que debemos de hacer en la familia es comunicarnos, comunicación. ¿Qué pasa en esto? Serían algunos Mira, tips no sé que si, yo te pediría, ¿no? sí, yo les diría, tenemos que reconocer los síntomas de una crisis como tal, ¿no? O sea, digamos, las crisis van a suceder todo el tiempo, pero hay algunos síntomas que con la aparición de uno o más es importante que vayamos reconociéndolos
Y reconocerlos nos invita también a reflexionar que probablemente la persona necesita una orientación, necesita el acompañamiento de un profesional, ¿no? Y justamente aquí en Tejo y Santi Comunicación, si con algo cuentan es con vínculos, ¿no? Con vínculos profesionales. Entonces, voy a nombrar, digamos, algunos síntomas de una crisis que pudiera ser importante que si alguna persona lo tiene, pues pueda simplemente curiosear un proceso terapéutico. El primero que voy a nombrar es el sentimiento de cansancio y agotamiento. Esto nos está indicando que hay una falta de energía vital en nuestro organismo o que probablemente hay una energía vital que está siendo interrumpida. Ajá, que no está circundando adecuadamente, entonces eso ya necesita una atención. También un sentimiento de desamparo, sobre todo porque los jóvenes actuales crecen, digamos, solitarios, porque viven en una familia monoparental o si cuentan con los dos padres, seguramente los dos padres trabajan y a veces por cómo está la economía tenemos que trabajar turnos dobles y entonces los jóvenes crecen en soledad y tienen esta sensación de desamparo. ¿Quiénes los están educando? Las redes sociales, YouTube, la computadora, la tableta, a lo mejor la abuela si corremos con suerte de estar bajo el encargo de alguien, pero este sentimiento de desamparo pues se puede observar fácilmente. También un sentimiento de inadecuación. El sentirte inadecuado es decir, pues no soy bueno para esto, soy insuficiente, soy poca cosa, soy poco inteligente, soy poco guapo, siempre vas a sentirte inferiorizado, ¿sí? Un sentimiento de confusión, de repente no sé si quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, si me gusta esto, me gusta lo otro, etcétera, etcétera. Algunos síntomas físicos también son importantes porque de repente cuando no tenemos adecuadamente una salud mental, lo aterrizamos al cuerpo y a esto lo vamos a llamar trastornos psicosomáticos, ¿sí? Entonces, hay trastornos que son muy persistentes y eso nos está hablando de que a nivel cognitivo o a nivel mental no estamos del todo bien. Sentimiento de ansiedad, sentimiento de desesperanza, depresión o la desorganización del desempeño en las relaciones laborales, la desorganización del desempeño en las funciones, digamos, académicas y también esta desorganización del funcionamiento en las relaciones familiares, académicas, vecinales o la desorganización del desempeño en las relaciones sociales o con nuestra pareja, ¿sí? O simplemente una desorganización en las actividades sociales diarias. Si hay una de estas o varias, estamos entonces al borde de una crisis y entonces bajo un evento de mucho enojo, mucha tristeza, mucho estrés, mucho miedo, vamos a desarrollar un destape de estos síntomas que se pueden agravar e incluso pueden llevarnos a un brote psicótico. Y este brote psicótico pues es una desconexión donde o nos hacemos daño a nosotros o le hacemos daño a alguien del entorno, ¿no? Esto adjunto al alto consumo de alcohol, alto consumo de sustancias. Actualmente está muy en boga el uso de sustancias, o algunas conductas de riesgo que pudiéramos nombrar como juntarte con personas peligrosas, andar en actividades delincuenciales, incluso tener relaciones o prácticas sexuales sin protección. Eso definitivamente, pues ustedes saben que el VIH, el VPH y algunas otras infecciones de transmisión sexual fueron pandemia antes del coronavirus y lo siguen siendo, ¿no? El hecho de que en los noticieros no se hable de ello, que en las redes sociales no se hable de ello, no nos exime y nos deslinda de estos riesgos. Y es algo donde finalmente las personas adolescentes circundan más, ¿no? ¿Por qué circundan más? Digamos que los adolescentes son vulnerables por diversas cosas, pero una de las tantas es que no han desarrollado un criterio propio para poder determinar su propia elección y sobre todo tienen un montón de tiempo libre, ¿no? Que dado que están desocupados, entonces no saben en qué entretenerse. Y es aquí donde se juntan, se aglomeran y entonces hacen cosas que no tendrían que hacer. Aunado a que a veces se creen eternos, superpoderosos, infalibles, ¿no? Y que tienen alto grado de vulnerabilidad por esas situaciones. Pues qué cosas tan interesantes, Raúl, de verdad, súper gráfico, súper didáctico, ¿no? No sé, Euge, si haya preguntas del auditorio o comentarios.
Sino para ir cerrando entonces con el tema. Hasta este momento no nos han hecho ninguna pregunta. Ok. Raúl, una recomendación o dos, tres recomendaciones, mejor dicho, que les puedas dar a los padres en cuanto a su acercamiento continuo, nuevas formas de buscar conversación, comunicarse, para poder observar y poder identificar a lo mejor conductas que estén cambiando como las que mencionaste y que nos den la señal justamente de alerta. Híjole, pues yo creo que la primera que diría es, hay que comprender que el mundo adolescente es tan importante como cualquier otro mundo. Miren, a mí me ha sucedido que de repente llegan adolescentes a consulta y trabajamos y salen bien empoderados y de repente en la sala de espera está su papá y su papá, al querer hacer una simpática conversación con el terapeuta, echa a perder todo el trabajo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Una chica que se sentía súper angustiada, ¿no? Porque tenía miedo a que su abuelita muriera, etcétera, etcétera. Es decir, tenía miedo de pasar de todavía así al ya no con el coronavirus. Y al salir, su papá empieza a decirme, no, le estoy diciendo que es una tonta, que es débil, que debería pensar en otras cosas. Mira, si ella pensara diferente, no tendríamos que estar aquí esta tarde. Mira, si ella pensara diferente, no tendría que estar pagándote y ese dinero yo se lo podría dar para que comprara otras cosas, ¿no? No, bueno. Sí, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del Señor, pues claro, tiene razón el Señor, ¿no? Pero creo que le está faltando algo y está omitiendo la importancia de que la personita en su mundo se vive de esa manera, que en su mundo de él suena a todo dar porque él tiene años de experiencia por delante, ¿sí? Entonces déjenme decirte, la recomendación la quiero resumir en reconocer que la experiencia no admite representantes, que no puedes juzgar tus propios actos del pasado con la experiencia del presente, porque en ese momento no sabías. Y traspasado al adolescente, él está en la construcción de su propia experiencia. No puedes juzgarlo con tu experiencia del presente porque él apenas está comenzando a emprender su propia experiencia. Entonces, no la vayas a regar como esta persona que te comento, ¿sabes? Esa sería la primera recomendación atendiendo tu comentario, mi estimado Alberto. Gracias. La segunda recomendación. Oye, Raúl, antes de que vayas a la segunda, un comentario a esta primera adelante. que me encantó, es como lo más increíble es que nosotros como padres a veces proyectamos o vemos o queremos que los hijos hagan tareas que nosotros no hemos hecho o que quisimos hacer a su edad. Y entonces les exigimos para tomar tu ejemplo, es que si tú, eso es muy sencillo y pensaras este dinero yo te lo daría. Muy seguramente ese papá no tuvo una sabia decisión o muchas sabias decisiones cuando era adolescente y le hubiera encantado haber tomado sabias decisiones y entonces como no lo hizo, ahí está acusando al adolescente. Esa ha sido mi experiencia como terapeuta y yo siempre les digo, ok, yo voy a trabajar con tu adolescente, pero la condición es que tú te vayas también a terapia. Tú como papá y como mamá tienen que tomar proceso terapéutico, no conmigo, yo me quedo con tu adolescente y tú te vas con otro terapeuta, porque si no, avanzamos un pasito y ellos te hacen regresar 2 pasitos, vamos como cangrejitos, ¿no es cierto? Bueno, gracias Raúl, quería nada más comentar eso. No, no hay de qué. Mira, esa iba a ser mi tercera recomendación, pero la voy a sugerir ahorita. Papá, reduce tus expectativas. Ajá. O sea, de repente tenemos unas altas expectativas de nuestros hijos y en el paso nos los atropellamos, ¿sí? Les exigimos calificaciones, les exigimos comportamientos, les exigimos cierto estilo de vestimenta, etcétera, etcétera. Ábrete, apertúrate a descubrir quién es tu hijo. ¿Quién te dio la vida como hijo? ¿Sabes? Porque de repente queremos una réplica exacta de lo que somos o peor aún de lo que no pudimos ser. Ajá. Y entonces definitivamente somos autoexigentes en ese sentido y somos sumamente exigentes con el adolescente. Reconoce que la persona está creciendo, está aprendiendo. Y mira, perdóname si sueno muy, muy, muy valegorro. La calificación académica es un número virtual.
no le va a servir de nada. Está inmensamente comprobado que niños de 10 y 9 en la escuela son los godines más frustrados de toda la vida adulta, ¿sí? Y los chicos de 8 y 7 son los más arriesgados y son los emprendedores que más lejos llegan. Entonces, yo te diría en ese sentido, reduce tus expectativas. ¿Sabes? De repente esta autoexigencia lo que genera a nuestros hijos es un síndrome de burnout, los satura laboral y académicamente, y entonces los estamos hartando de la escuela. Y en lugar de que se enamoren de esto, que puede ser un factor protector, arruinamos esa fantasía y esa posibilidad con nuestras exigencias, ¿sí? Así Y es. como tercera sugerencia te diría... Espera. También ahí, perdón. O Dale, todo dale, lo no te preocupes. contrario, Raúl, ¿no? Mi experiencia en escuela para padres usualmente es todo lo contrario, ¿no? El 90% de papás de adolescentes de hoy, de adolescentes tempranos, estoy hablando, papás que por estar tras el bolillo no ponen límites, niños con síndrome de emperador, papás que a todo le dicen que sí o que no, o que crecen sin estar bajo el cuidado, ¿no? No están muy atentos al desarrollo de sus hijos. No hay una muy alta exigencia porque están realmente abandonando emocionalmente a sus hijos. Y cuando llegan a un proceso terapéutico con el pretexto de querer ayuda para los hijos y terminan ellos comprendiendo que los que necesitan empoderarse, aprender a poner límites, aprender a ser papás son ellos. Pues bueno, gracias, Raúl. Quería comentar que también está como la Quisiera otra resumirlo parte. en una frase. Tanto apoyo como sea necesario, tampoco como sea posible. Así ¿Sí? es, Simplemente. Tanto así apoyo es, como sea necesario, tampoco como sea posible. Sí así vamos a es. ir calibrando todo el tiempo. Y la tercera es, descubre que la comunicación está sucediendo a todo momento. Hasta cuando no comunico, ¿no? Solo que comunico desde otra manera. Me gusta mucho este señor llamado Gary Chapman, que habla de los 5 lenguajes del amor, porque él dice que sí, las palabras son importantes, un te amo, un eres importante para mí, por supuesto que es importante, pero a veces también comunicamos amor a través de los regalos, ¿no? Iba pasando por esta tienda y compré tus chocolates favoritos, ¿no? O te compré esto, que sabía que lo querías. También las actitudes de servicio son importantes, ¿sí? Reconocer que pues lo que estoy haciendo contigo todo el tiempo, pues es darte mis mayores atenciones, el querer que te la pases bien, el que comas bien, el hacer tu comida favorita. También el pasar tiempo de calidad es sumamente importante. Digamos que reconocer que el tiempo de calidad es algo invaluable, es algo que no se va a recuperar y por qué no decirlo también, el contacto físico. A veces está nuestro hijo a lo mejor en el videojuego, lo que sea, y con el simple hecho de que yo ponga mi mano y que haga sentir la calidez de mi mano sobre su hombro, él puede saberme presente, ¿sí? Yo lo digo porque, o sea, yo sí me voy a aferrar con esto de que los hombres somos bien torpes para poder comunicar nuestra emocionalidad, ¿no? Pero lo podemos hacer a través de las acciones, ¿sí? Cuando nos aperturamos a esta posibilidad de transmitirle al otro lo que sentimos a través, a lo mejor no de palabras, pero sí de otros lenguajes, podemos también aperturarnos a reconocer cuando el otro nos está hablando desde otros lenguajes también. A mí me pasa, por ejemplo, me da coraje esto que voy a comentar. Tengo un chico de X edad que su papá lo castigó porque su hijo no quiso pasar tiempo con él. Ajá. Entonces, el papá quería meditar, el niño dijo, a mí meditar se me hace muy aburrido, ¿no? Y entonces el papá lo castigó una semana sin celular, porque no quiso, o sea, y entonces déjame decirte que si tú eres de ese tipo de papás o de esa clase de papás, pues el amor no lo vas a obligar, el amor te lo ganas, ¿sí? Así como con una pareja o con una mascota o hasta con tu jefe del trabajo, ese amor te lo vas a ganar, ¿sí? No es algo que exijas, no es algo que puedes llegar y arrebatar al otro, porque eso sería llegar a colonizar. Y no vamos a lograr obtener algo como un conquistador que llega y coloniza. Necesitamos estar receptivos y abiertos para que ese amor nos llegue. Y eso se va a hacer Importante. únicamente con una actitud de humildad.
¿Sí? De Esas serían las humildad. recomendaciones principales que yo les quisiera dar a los papás, mi estimado Alberto, y bueno, No, a las personas que están aquí presentes. Qué bonito, seguramente. qué bonito, de humildad y de congruencia, ¿no? De cuántas veces exigimos a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer también, ¿no? Qué padre. Me conmoviste mucho, me hiciste acordar cuando mi hijo era adolescente. Eh, yo soy como muy cariñosa, finalmente terapeuta corporal y me encanta estar abrazando, ¿no? Y él, ya sabes, los adolescentes no me toques, entre más lejos mejor y más si eres la mamá, ¿no? Y entonces cuando él necesitaba ese contacto, él me decía, mamá, ¿me truenas mi columna? ¿No? Y era el momento en que yo le ajustaba y le abrazaba, ¿no? Y me conmovió mucho lo que dijiste. Yo creo que es importante buscar nuevas formas como papás para acercarnos. Si no es la meditación, será el esquí o será el sentarnos a ver películas que no disfrutamos nosotros, pero a lo mejor él sí los disfruta y negociar. Ahora tú ves conmigo esta y ahora yo te acompaño a ver esta, ¿no? Yo creo que hay como muchos caminos. Yo le llamaría el camino del amor. Pues se va cerrando el tiempo, se va acabando. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Ha sido un Face Live increíble, de mucho aprendizaje, ¿no? Yo me conmoví mucho escuchándote y me hiciste recordar como muchas cosas. Y bueno, si no hay comentarios del público, me encantaría que pensáramos, siempre les pido que nos despidamos con una frase, ¿no? Entonces, para que vayamos pensando nuestra frase de cierre. Yo tengo la mía y la fui deduciendo conforme te escuchaba con esto último, Gaby. A veces el error de los adultos es querer que los adolescentes vengan y hablen nuestro lenguaje, pero los adolescentes todavía no lo conocen. Ajá. Pero déjame decirte a ti como adulto que tú ya pasaste por el mundo adolescente y tú sí conoces el lenguaje del adolescente. Aquí la propuesta sería que en lugar de exigirle al otro que venga y hable tu lenguaje, vayas y hable su lenguaje y entonces algo padrísimo sucederá. Qué bonito, muchas gracias. Gracias, Eugenia. Pues creo que también ahora me tocó mucho escuchar porque es como muy padre descubrimiento, ¿no? O sea, igual me quedo con esta parte de ponernos en la parte al revés, ¿no? O sea, nosotros como adultos hay que conocer al adolescente, ¿no? O sea, hay que involucrarnos en ese mundo porque efectivamente somos muy juzgones desde el mundo de la experiencia, ¿no? Entonces, me quedo con pues tener esta mente de principiante, ¿no? A la hora de comunicarnos con un adolescente. Gracias. Gracias. Gracias, Yo Eugenia. creo que la palabra, para mí, la palabra clave es que tenemos que ser empáticos con nuestros hijos, en el caso de también estar siempre abiertos al acompañamiento y al observarlos, sí, tratarlos de orientar cuando sea necesario, pero respetar su libre albedrío. Están en un proceso, lo dijiste muy claro, Raúl, están en un proceso, están construyendo su propia forma de ser. Pues hemos llegado al final de esta emisión de Tejo y Sati Comunicación. Agradecemos mucho a Raúl Rojo su participación, sus conceptos, su comunicación hoy con nuestra audiencia, que es muy valiosa. Recuerden que él es suicidólogo, es un experto terapeuta, tiene muchos títulos y se nota en la experiencia lo que Muchas nos ha gracias. comunicado. Gracias, Raúl. Muchas gracias también a Eugenia Barajas por acompañarnos como siempre al pie del cañón y Gabriela Gallegos igual. Amigos, recuerden que hay que abrazar la vida con amor. Los esperamos el próximo lunes en una emisión más de Tejo y Sati Comunicación. Sean felices. Tienes tu micrófono silenciado, Gaby. Que Alberto, antes de dar mi frase que no he dado, me encantaría que Raúl diera, por favor, sus redes sociales, su teléfono y dónde lo pueden encontrar los adolescentes que quieran buscarlo para terapia. Claro que sí, yo estoy en Instagram y en Facebook como Raúl Rojo Ruiz Terapeuta. Uso el Ruiz porque tengo madre, aunque no lo crean. Y también en mi organización como Trascender Psicología. Mi teléfono es el 56 11 22 09 98.
Ok, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí, Raúl. Y mi frase, yo me quedo con el primer axioma de Václavic, un grande de la comunicación, que dice: es imposible no comunicar. No olvidemos eso como padres y no olvidemos eso como adolescentes. Y adolescentes no están solos, hay un mundo de personas que podemos acompañarte o crear puentes de vínculo en lo relacional, y tú eres importante. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias.